Y ahora sí, un jueves más nos vamos con nuestro habitual debate de portavoces. En el día de hoy nos acompaña en esta mesa en Onda Medina Castilla y León como portavoz de Medina Primero, David Alonso. Muy buenos días, David, Buenos días, bienvenido. Paula. También Luis Manuel Pascual en representación como portavoz del Partido Socialista. Luis Muy Manuel. buenos días y un placer volver a estar con vosotros aquí. Y Luis Carlos Salcedo como portavoz del Partido Popular. Luis Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Siempre recordamos y siempre lo decimos que todos los partidos políticos son invitados a este debate y ojalá de nuevo volver a poder contar con la totalidad de portavoces, agradeciendo de antemano a los que hoy se encuentran con nosotros. Y precisamente hoy, 16 de octubre, hacemos balance de lo que viene siendo esta legislatura. De hecho, tenemos elecciones regionales autonómicas dentro de muy poquitos meses. Y en relación justamente a todo ello, Luis Carlos Salcedo, comienzo por usted. Cuéntenos la valoración que hace al menos de estos años transcurridos de legislatura. Bueno, con respecto a los años transcurridos de legislatura, nuestra municipal, bueno, pues en principio positivo. Podríamos haber hecho muchas más cosas, podríamos haber hecho menos cosas, bueno, no lo sé, eso cada uno tendrá su valoración. Yo creo que es positivo desde la calle Mostenses, por ejemplo, que ahí, bueno, pues costó mucho a nivel administrativo más que económico, pero bueno, hoy podemos disfrutar de un parque. Además me he apuntado alguna cosilla más, porque si no luego se me olvida. El bar Los Jardines, que por fin también, después de un escollo jurídico bastante importante, está puesto en marcha y aunque es una actividad privada, sí que es un bien municipal que lo pudimos sacar a licitación. Plaza del Pilar, el alquiler social de Gómez Narro y seguimos con el plan de sostenibilidad turístico que ya hemos adjudicado el bus eléctrico. Estamos en lo siguiente, será el entoldado de la Plaza Mayor, la calle de la subida del Castillo, para que bueno, yo creo que nuestro mayor reclamo turístico, que es el Castillo de la Mota, bueno, intentarlo acercar un poco al centro histórico de Medina del Campo para aprovechar todas las sinergias, tanto nuestra hostelería como nuestro comercio tradicional. La segunda fase del carril bici ya acabada y terminada, con la iluminación, con el asfaltado y el pintado. Bueno, el asfaltado ya estaba, perdón, el pintado y la iluminación. El área de transportes, que hemos recibido la financiación para la tercera fase del área de transporte por parte de la Junta de Castilla y León de 670.000 euros. Ahora falta la licitación. Y la adjudicación, la calle Ildefonso Rodríguez, ya terminada y ejecutada y terminada. Los parques tanto del Chopal, los columpios, como el Pan-Track del propio Chopal, que por cierto nos ha dado muchos problemas. Yo ayer estuve dando un paseo y creo que tenemos que rematarlo un poquito mejor, que lo haremos en breve. Y bueno, en definitiva, hemos seguido avanzando, tenemos por delante retos muy importantes, pero sobre todo también me voy a centrar en los primeros pasos que se han dado en el plan territorial de fomento. Recuerdo 28 millones de inversión, 5 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo, 9 por parte de la Junta de Castilla y León, 1 por Diputación Provincial de Valladolid, en el que ya hemos hecho las expropiaciones y el cambio de ser suelo rústico a suelo industrial, con lo cual es un paso muy importante. Quizá no sea muy tangible para el ciudadano, pero sí que es cierto que es un paso importantísimo, igual que el camino de la dehesa, que ya está adjudicado y que en breve comenzará ya las obras para que una de las empresas que están allí ubicadas, entre otras, pero principal una, que se instaló en Medina del Campo en los años pasados, para que poder sacar su transporte, que es Ormitex en este caso, y bueno, avanzando en todo, a veces más lento de lo que nos gustaría, a veces más rápido de lo que creíamos, pero lo que es cierto es que estamos avanzando en todo. Luis Manuel Pascual, Partido Socialista. Bueno, yo veo una legislatura muy continuista. Podríamos analizar no solamente estos 2 años, sino los 6 en los que lleva gobernando el Partido Popular. Los comentarios que ha hecho Luis Carlos ahora mismo, pues son del día a día. Yo no veo, sigo sin ver una hoja de ruta, sigo sin ver unas metas claras por parte de este ayuntamiento, y Medina del Campo sigue teniendo los mismos problemas que tenía hace 6 años, que sigue estando sucia, tanto a nivel de basuras como de recogida, como de separación de residuos, como la suciedad derivada de las mascotas, que sabemos que hay mucha parte de civismo de la ciudadanía, pero hay otra parte que podía liderar el ayuntamiento y no lo estamos viendo liderado para nada. Seguimos con problemas en los servicios del Hospital Comarcal, seguimos sin residencia para la tercera edad en Medina del Campo, seguimos sin un espacio joven para todos los jóvenes de nuestro municipio, y ante esto pues solamente vemos mucha propaganda,
muchos anuncios de que se va a hacer. Llevamos 6 años viendo anuncios y bueno, y seguimos igual. Propaganda por publicaciones pagadas muchas veces en medios de comunicación con el bolsillo de todos los medinenses, y eso me gustaría que se liderase de otra forma. Seguimos con la piscina cubierta climatizada cerrada. Esperemos a ver si por fin, a finales de este año, es una realidad y la vemos abierta, que se ha disparado el coste. Ya veremos a ver cómo se ha hecho la intervención, pero tengo mucho miedo de que vaya a ser una obra productiva para todos los vecinos de Medina del Campo. Si hemos sido incapaces por parte de este ayuntamiento de hacer funcionar la fuente de la plaza de Don Federico Velasco, dudo mucho que sepamos hacer funcionar una piscina y que no haya servido solamente para hacer un lavado de cara y verdaderamente pues se vuelva a retomar un servicio no solamente deportivo sino de salud para un sector muy importante de nuestro municipio. Y seguimos teniendo problemas tradicionales, como digo. Tenemos poca demanda de mano de obra especializada. Toda la mano de obra que se demanda en Medina del Campo es de baja cualificación, y esto pues redunda en los importes y los salarios medios de nuestro municipio. Hay que hacer una reconversión. A nivel urbanístico se deja mucho que desear. En la oficina sigue teniendo muchísimos problemas en comparación con otros municipios, hasta con la misma capital, con Valladolid, y nos tenemos que poner a la orden del día. Sigue el ayuntamiento sin tener la famosa RPT, la relación de puestos de trabajo, que hace pues la vida más difícil a todos los trabajadores del ayuntamiento, y eso pues redunda en la productividad y en el bienestar de todos los vecinos de Medina y los servicios que da el ayuntamiento. Y así podría estar enumerando, a pesar de que tenemos, no sé si segundo o tercer año consecutivo, los presupuestos más altos de la historia, pero no vemos nada con importancia. Solamente vemos propaganda, mucha venta en medios de comunicación, redes sociales, muchas fotos en los festejos, pero lo que es el día a día de todos los vecinos de Medina del Campo deja mucho que desear. Nos vamos con estas primeras intervenciones. Es el turno de David Alonso por parte de Medina Primero. Bueno, lo primero es que podríamos hablar de estos 6 años o ya casi 7 que creo que llevamos, no sé, de legislatura continuista, como decía Luis Manuel, sí, pero no de un gobierno del Partido Popular, sino del Partido Popular y de Medina Primero, ahora mismo ya que ha entrado también Vox. Pero en principio es continuista porque nosotros hemos dicho que llevamos mucho tiempo poniendo semillas. Hablaba del plan de fomento Luis Carlos. El plan de fomento son semillas. Es lo que decía él, se acaba de pasar de suelo rústico a suelo industrial, son semillas. Las empresas no están, claro que no están. Pero es que jamás se podría instalar una empresa en Medina del Campo si no dotáramos de un espacio con una infraestructura para que lo sustente. En este caso, se están planteando, por ejemplo, el tema del agua que pueda venir del Duero. Todavía no está finalizado ese proyecto, pero es un gran proyecto para Medina del Campo, lo cual permitirá implantarse empresas que demanden esa cantidad de agua, con una depuradora. Nadie se planteaba en Medina del Campo hacer una depuradora. Está planteada una nueva depuradora y el arreglo de la depuradora que tenemos. Yo creo que se están dando muchos pasos, unos más visibles que otros, muchos en secreto. En secreto me refiero a que no los ve tangible la gente, no porque sean secreto en sí, porque hablamos muchas veces y decimos, ¿se van a hacer? Bueno, es que estamos trabajando en que se vayan a hacer. Aparte de las obras, podríamos hablar también de los parques infantiles. Tenemos un parque cubierto en la zona de Las Reales, con esos columpios nuevos que se pusieron, con esa pérgola para invierno y para verano. Tenemos en la zona del Lidl, por hacerlo, porque lo conozca más gente, aquel parque también donde están los juegos de fútbol y de baloncesto en una zona verde que había en Medina del Campo. Se están haciendo esos pisos para jóvenes, que podemos hablar si vienen de una subvención o vienen de otra. Se acaba de comprar el año pasado el edificio que tenemos aquí al lado para la ampliación del Museo de las Ferias. Se van haciendo muchos pasos, algunos más tangibles que otros, eso es cierto. Tenemos muchos problemas en algo que el Partido Socialista demandaba cuando gobernaba en Medina del Campo, que es que ningún gobierno se carga la ley Montoro, del todo. Entonces, el hecho de no poder contratar todo el personal que hace falta, no porque no haya dinero, y esto lo podría explicar muy bien Luis Carlos, no es que no haya dinero, dinero hay.
no nos dejan contratar todo lo que necesitamos, porque en el momento que contratamos hacemos funcionarios, porque hay una ley de la Unión Europea que obliga a estas cosas. Yo creo que se está trabajando muy bien, que hay cosas que mejorar, por supuesto, y el tema de la limpieza, Luis Manuel, el tema de la limpieza en Medina del Campo, el problema es derivado de un contrato mal hecho, mal planificado, donde estabas gobernando tú. Es que tenemos a Acciona con una mejora de 20.000 o 40.000 papeleras, ya no sé cuántas papeleras, con una ratio por habitante y por distribución geográfica que no cumple, con una maquinaria que no puede limpiar porque no puede baldear, por ejemplo, los polígonos industriales, que ahora están los polígonos industriales demandando que se baldee porque cuando hubo las lluvias torrenciales, sí, vamos a decirlo así, hay acumulación de tierra y ese camión y esos pues no pueden con ello. Y luego aparte, desde luego, hay mucha gente incívica en Medina del Campo. Yo creo que hay que cambiar la ordenanza y empezar a poner más multas, lo cual no significa que se multe a la gente, porque es que hay que encontrarles, hay que verles cuando tiran esa bolsa, cuando el perro ese hace la caca o cuando hace el pis y hay que verles en el momento. Y no tenemos policía para que esté constantemente en las calles vigilando esas pequeñas cosas o esas grandes cosas. Luis Carlos Salcedo. Bueno, decía Luisma que 6 años continuistas, gracias a Dios que son continuistas, gracias a Dios que son continuistas de políticas que están haciendo que Medina progrese. Yo insisto, el ritmo de la progresión puede ser mejor, peor, pero desde luego que vamos progresando, porque también David comentaba que son las semillas que hemos implantado, porque sí, son 6 años con 2 años de pandemia, también es cierto que el cual nos paralizó muchas cuestiones que estaban en marcha, que ahora hemos retomado, pero que importan. Plan territorial de fomento. Creo que es continuista porque es algo que nos tiene que dar muchos réditos a Medina del Campo. Tanto es así que yo considero, y esto es una opinión personal, que a lo mejor otros no opinarán lo mismo, creo que puede marcar el devenir de Medina del Campo los próximos 15-20 años. Sin ir más lejos, el Grupo Matarromera ha decidido invertir en Medina del Campo 8 millones de euros en su centro logístico, ya aprobado por Junta de Gobierno local, ya... entre otras muchas cosas, primero porque va a poseer un suelo industrial que antes no tenía, antes tenía un suelo rústico con uso excepcional, que la propia Junta de Castilla y León nos dijo, oiga señores, uso excepcional, como la propia palabra indica, es para excepciones, no para la norma continuada. Esto ha hecho revalorizar nuestras empresas del polígono Escaparate, este plan territorial de fomento. Pasar de suelo rústico a pasar a suelo industrial es muy importante para grandes empresas, para pequeñas también, porque revalorizan tanto a nivel financiero y las posibilidades de endeudarse más o menos, o de acudir a crédito más o menos con las entidades financieras al tener un suelo industrial, en diferencia con un suelo rústico. Eso es importante. Y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en la decisión del Grupo Matarromera, que es a nivel nacional, que ha decidido que su centro logístico, seguramente que por muchas cuestiones, pero unas de peso, es la localización de Medina del Campo. Eso no tiene la culpa el equipo de gobierno, ni este, ni el pasado, ni el futuro, porque Medina del Campo siempre ha estado donde está y siempre estará donde está, con la A6, con el AVE, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí... Por ejemplo, uno de los factores determinantes que ha sido para la instalación en Medina del Campo del Grupo Matarromera del centro logístico son las bonificaciones fiscales. Ellos es un plan de negocio, han visto que se ahorraban más dinero en Medina del Campo que en otra localidad. Estas son pequeñas cosas que no son tangibles a lo mejor para el gran ciudadano, que se fija más, por ejemplo, en la limpieza, que ahora hablaremos de ello, aunque creo que David ha respondido por la misma línea que voy a responder yo, que lo realmente del día a día. Bueno, pues estas cuestiones son las que en Medina del Campo y este equipo de gobierno ha hecho especial énfasis. Tanto es así que seguramente que por muchos factores, no solo por las políticas que ha aplicado a nivel municipal este equipo de gobierno y el anterior, pero la realidad es que estamos por primera vez desde que tengo datos o desde que tenemos datos por debajo de los 1.000 parados, 900 y pico. Eso es sencillo, eso acudimos al teléfono móvil y veremos las cifras. Creo que es muy importante. Porcentualmente nunca hemos estado tan bien en cuanto a datos de empleo como ahora.
Y eso es por algo, eso no es un porque sí. Seguramente sea la confluencia de muchas cosas, pero en ellas también estamos aportando, y he puesto un ejemplo palmable, como puede ser en el grupo Matarromera, invirtiendo en Medina del Campo. En cuanto a la limpieza, pues evidentemente es un pliego que no es el mejor de los que nos gustaría, evidentemente son pocos, pero esos pocos hacen mucho ruido, los que no son cívicos con Medina del Campo, encontrándonos, el otro día teníamos un debate aquí, encontrándonos hasta ruedas nos estamos encontrando, que no es ni medio normal. Y a veces incluso a mí mismo tenemos un sistema que además lo implantó yo creo que David en coordinación de servicio a través de las fotografías que pasase a la coordinación de servicios para que lo corrijan. Bueno, pues a mí me han pasado fotografías todo bastante sucio de bolsas, etcétera, etcétera, con una papelera totalmente vacía al lado. Me refiero, el civismo es muy importante. Si bien es cierto que nosotros con recursos propios, ayer mismo en la propia Plaza Mayor lo pudimos comprobar, estamos baldeando con nuestro camión que pone bomberos, con nuestro camión con agua a presión y un producto que estamos probando para ver cómo va para poder limpiar en el suelo urbano. Bueno, pues estamos intentando mejorar. Sí es cierto que estamos manteniendo conversaciones con Acciona para que por favor pongan más énfasis en la limpieza, porque hay muchas cuestiones que no nos gustan. A veces los contratos son difíciles de modificar porque jurídicamente son difíciles de modificar, pero evidentemente no estamos del todo contentos con la limpieza de Medina del Campo, partiendo de que hay dos cuestiones fundamentales: un contrato que es difícil de modificar, que ya lo he dicho, y otra cuestión de civismo de unos pocos, posiblemente no sean muchos, pero es que incluso Luisma decía, hombre, hasta para nuestros animales domésticos tenemos poca higiene. Hombre, es que es muy difícil poner a alguien detrás del perro de turno del perro animal, del perro de turno, y ir recogiendo los excrementos o las orinas o los orines de los perros. Es complicado, eso es una cuestión de civismo. Yo mismo soy amante de los perros y a veces es complicado, pero quiero decir, en cuanto a la piscina, eso sí, hombre, me parece muy ventajista, me parece que además yo creo que cada cosa se debe criticar, porque además la crítica es buena, porque nos hace mejorar a su tiempo. Cuando acabemos la obra, veamos cómo ha quedado, después de una inversión de más de 2 millones de euros, que creo que es muy importante. Creo que simplemente la propia inversión indica la importancia que este equipo de gobierno ha dado a la piscina. Y oye, la piscina cubierta para nosotros es un bastión. Oye, pero lo que pasa es que las obras, cualquiera que haya hecho obras en su casa, saben cuándo empiezan y muchas veces no sabemos cuándo acaban. Luis Carlos, antes de irme con Luis Manuel Pascual, por un aspecto que ha comentado y por aclararlo, entonces el consistorio está asumiendo de alguna manera esa limpieza en las calles o la suciedad que se está viendo. El Ayuntamiento de Medina del Campo, en este caso, no sé si me ha comentado, los propios bomberos. Bueno, bomberos te digo porque el camión es de bomberos, es municipal, es del servicio el servicio de coordinación de servicios, que es el camión de bomberos, he dicho, porque es que va pintado, no sé si llega a poner bomberos, pero bueno, va pintado como un camión de bomberos que va baldeando con agua a presión y con un producto que estamos probando a ver si sale, permítame la expresión, a lo mejor no la más apropiada en este foro, la mierda del suelo, y con un cepillo. Ayer mismo en la Plaza Mayor, en la parte institucional, lo podemos ver, lo hemos podido ver el otro día, tengo aquí los vídeos, vamos, hemos podido verlo en la Plaza Segovia. Bueno, pues estamos intentando reforzar en eso, que la empresa no llega, ojo, no llega porque el contrato no lo contempla, no por otra cuestión, pero nosotros evidentemente nos pasemos por Medina y vemos lo que sucede y vemos lo que hay. Luis Manuel Pascual. Bueno, yo considero que lo que hace falta es trabajo. Ahora mismo son 14 concejales, si no me equivoco, más 2 puestos de confianza. Es un récord histórico también y hace falta trabajo, porque en este contrato, que fue una de las semillas también de equipos anteriores para afrontar un problema que tenía Medina del Campo con la recogida de basuras, y que iba por una parte y la limpieza iba por otra empresa, se decidió afrontar con un contrato enorme que nunca había habido hasta este momento en Medina del Campo, con sus defectos y con sus virtudes. Y, por ejemplo, en este contrato con la empresa se lo obliga a hacer el limpiado, recuerdo de memoria, ya no sé si era una vez al mes, de todos los contenedores de Medina, con una maquinaria especializada. Siempre hablamos de las papeleras, pero ¿cuántas eran? ¿60.000 o no sé? ¿Cuántas han puesto? No sé.
¿cuántas han puesto? Es que se prometerían muchas papeleras. Trabajo de la oposición también. Bueno, podríamos llevar 2 papeleras cada medinense. Es culpa de la oposición. Pues bueno, 40.000, es que nos han instalado 100. Hombre, no. Muchas más. Bueno, pues no se ha notado, ni se ha visto, pues si se han reemplazado o no. Cosa no habrá, pero papeleras sí que tenemos. Siempre, además, hay muchos barrios que hay mezcla de papeleras, de modelos, de distancias. No está coordinado ni planificado, como muchas cosas en este ayuntamiento, y otras cosas de las que se tenía que obligar a la empresa y sentarse con ella y decírselo, es que están obligados a hacer varias campañas de concienciación al año. Entonces, esto ayudaría bastante, ya no solamente la recogida de residuos, que esa es otra. Este modelo estaba previsto para la separación de residuos, porque va a cambiar la normativa europea y vamos a tener que pagar más basuras, pero bueno, esto hablaremos largo y tendido de las basuras en Medina del Campo, pero el modelo sigue intacto. No se diferencia, no hay diferenciación del modelo gris y del modelo marrón. Va al mismo contenedor y al mismo camión. Ahora ya no. Sí, pues entonces revisadlo, porque hay un problema, porque lo he visto yo mismo. Pues al mismo camión, a no ser que sea un supercamión moderno que una vez lo vuelque, lo separe dentro del camión, o tenga unos umpa-lumpa separando los residuos, pero va al mismo camión. Sí. Es un guiño chistoso, pero bueno. Hay que estar encima de la empresa, y si no, rescindir el contrato si no cumple. Con todos los problemas que ello deriva, pero si no cumplen y estamos pagando para que luego encima tengamos que apostar con personal municipal y con presupuesto municipal la limpieza de la Plaza Mayor, pues me parece un poco escandaloso. Hay que trabajar, hay que presionar, hay que hacer reuniones con la empresa y bueno, ya por lo menos romper una lanza a vuestro favor. Hemos tenido que ir a varios plenos con varias fotos de grandes tamaños de la calle Valladolid para que se interviniera y se limpiase un poco la zona. Ha tenido que ir el alcalde en los últimos días a visitarlo. Ha tardado ya no sé si 2 años de esta legislatura o los otros 4 anteriores. Pero bueno, se va de una forma, no digo que no se trabaje, pero se trabaja lento y no con la mayor efectividad del mundo. Y bueno, por otro lado, me gustaría decir que la Junta de Castilla y León está incumpliendo con los compromisos de Medina del Campo. Seguimos hablando del plan de fomento, que ya lo lleva prometiendo tanto la Junta que se ha quedado desfasado, porque por ejemplo la zona de Medina del Río Seco creo que cuatriplica la inversión que va a hacer la Junta de Castilla y León en esa zona con la zona de Medina del Campo, con todas las peculiaridades y la buena situación que conocemos todos. Ya no solamente incumple con eso, incumple con sus compromisos con servicios sociales, con sus compromisos en general con Medina del Campo. Ahora los próximos días veremos cómo se empiezan a ver guiños hacia Medina, porque vienen elecciones regionales, y esto es una pena, porque estas semillas que vamos diciendo, pues no sé en qué proyecto van, porque hay un totum revolutum que se dice de todo, pero no sé, recuerdo estando en mi gobierno y el de mis compañeros, cómo se dejó la semilla del centro de transportes, cómo se dejó la semilla de Simón Ruiz, y el centro de transportes sigue igual. Faltando a los compromisos de la Junta de Castilla y León, y bueno, menos mal que vamos viendo cómo se va interviniendo en el Hospital Simón Ruiz, que bueno, tiene que ser un centro de desarrollo económico importante para nuestro municipio, y luchar de esta forma también contra la despoblación, porque hacía mención a los datos del paro. Luis Carlos, hay que analizar qué tipo de paro y qué movimientos hay, porque con los números se pueden hacer varias interpretaciones. Ha habido una bajada general, nacional, del paro, y Medina del Campo está a la cola en creación de empleo en nuestra provincia. Ha bajado el paro, obviamente, porque se ha visto arrastrada por medidas a nivel nacional. Y por último, quiero decir que hay que estar muy atento a los estímulos que se están haciendo desde el Gobierno de España y desde Europa, porque es lo que nos están permitiendo tener este récord de presupuestos. Y ahora que se mencionaba y se ponía encima de la mesa la inversión en la piscina cubierta, pues se nos ha pasado una subvención de 250.000 euros de eficiencia energética que hemos tenido que pagar todos los vecinos de Medina del Campo. Y bueno, también lo que anunciábamos en rueda de prensa desde el Grupo Socialista hace unos días, que se ha perdido entre 9 millones y 15 millones de euros de fondos europeos. Imagino que Luis Carlos dirá que no se han perdido
estas subvenciones, claro, porque nos han pedido. Hay una publicación que tengo aquí mismo de los fondos FEDER, con fecha del 7 de octubre del 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden HAC/1072/2024 del 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de la senda financiera FEDER. ¿Y por qué no las pide Medina del Campo? Hay municipios como La Carlota, que tiene 15.000 habitantes, o Lepe, que es poco mayor que Medina del Campo, que lo han solicitado. Y si tenemos 21 de presupuesto y nos toca poner un porcentaje, pues hay que preverlo, hay que ahorrar, porque lo voy a poner fácil. Si nos dan 21 euros de propina todas las semanas y contamos con ello y nos dicen, oye, si me das 2, la semana que viene te doy 10, pues a lo mejor hay que ahorrar, apretarse el cinturón, guardar esos 2 euros para que la semana siguiente tengamos 8 más. Y yo creo que ahí ha faltado trabajo y previsión por parte del Ayuntamiento. Me voy con David Alonso. Bueno, como diría mi compañera María Jesús Vázquez, diría, pero es que las limpiezas y las basuras se tenían que haber municipalizado. Eso era una política de izquierdas. Pero en aquel momento, tanto Gana Medina como Partido Socialista decidieron que lo gestionara una empresa. Solamente para recordar aquel contrato que dice qué tipo de maquinaria y la presión que tiene que llevar hasta la maquinaria y que no puede baldear los polígonos industriales. Esa es la problemática. Es que esa maquinaria que utilizan, que tienen la empresa, no es válida para Medina del Campo. Valdrá para pequeñas zonas de limpieza, pero, por ejemplo, lo que es el polígono industrial no puede ir. Por eso el Ayuntamiento tiene que apoyar lo que está haciendo. La empresa también hace otras cosas que no vienen en contrato. Si eso, mira, lo vamos a reconocer todos. Está recogiendo enseres casi todos los días, porque la gente, desde que salimos de la pandemia, saca enseres el día que le da la gana. Y lo vemos en todos los contenedores. La empresa y el Ayuntamiento tratan de que no se queden los enseres hasta el jueves por la mañana. Pero lo primero, con un camión mini. Y lo segundo, sin tener que ir todos los días, pues es imposible. Eso no está en el contrato. Es que hay muchas cosas en ese contrato que hacen muchísima agua. Entonces, tenemos un problema muy grave. Y lo segundo, para sacar un nuevo contrato se tiene que recalcular todos los precios, con lo cual no es tan sencillo, aparte de las penalidades, y ya hemos visto todo lo que pasó con San Gregorio, que nos tocó soltar ahí una pasta por decisiones. El paro en Medina del Campo. Las empresas que tenemos en Medina del Campo, la mayoría de ellas no buscan personal cualificado, pero el personal cualificado encuentran problemas incluso para encontrarlo, porque ahí tenemos, por ejemplo, a Clarios, que lleva tiempo buscando ingenieros y no encuentra. Electromecánicos, en Medina del Campo hay mucha oferta de empleo para electromecánicos, para soldadores. No para alguien que sepa echar un punto. Estoy hablando de soldadores profesionales, formación profesional de grado superior, calderería y soldadura. Hemos tenido que hacer cursos específicos para jóvenes con la Cámara de Comercio de Valladolid, y en este caso MADE, que también ha cambiado de nombre, y me vais a perdonar que no recuerde nunca el nombre, donde jóvenes de Medina del Campo se quedan a trabajar con un curso de 15 días. No es un problema de Medina del Campo. Hablando con la Cámara de Comercio de Valladolid, tienen cursos donde, estando un mes haciendo el curso, te quedas a trabajar en la empresa. Por ejemplo, una de mecánico aeronáutico, en una empresa de Boecillo, y no encuentran jóvenes, porque viene todo con fondos europeos, que tienen que ser menos de 30 años, no encuentran jóvenes que quieran trabajar en ese sector. Entonces, en Medina del Campo, si estudiamos un poco, el año pasado había 90 jóvenes menores de 35. Este año hay 85 menores, hemos bajado 5. Hemos ido a buscarlos, a que quieran trabajar, y te puedo asegurar que muchos no quieren trabajar en estos sectores. A lo mejor quieren trabajar en el sector servicios, que es donde mayor paro tenemos en Medina del Campo. El sector servicios. Más de 600 personas quieren trabajar exclusivamente en el sector servicios. Pero en el sector servicios, a lo mejor una tienda o un comercio.
y la mayoría son mujeres mayores de 45 años. Es un trabajo por hacer, ver posibilidades de empleo para estas personas. Desde Cámara de Comercio nos decían de hacer incluso algún curso de carreterillero para mayores de 45, pero claro, es que quieren trabajar en el sector servicios. Tampoco puedes obligar a la gente a trabajar en lo que tú quieras. Entonces, se están creando, de hecho, se está creando una gran problemática. Ya no voy a hablar de Medina del Campo, sino a nivel, iba a decir, de Castilla y León, con varios factores que vienen empresas y no van a encontrar trabajadores. O los trabajadores que van a encontrar no van a encontrar vivienda. Estamos esperando las 700 y pico viviendas que íbamos a hacer en el cuartel. Yo se lo recuerdo a todos los ministros ahí por X cada vez que ponen algo, para ver si convénceles tú. Así no es la forma. Bueno, a través de Twitter. Bueno, de alguna manera hay que llegar. Yo no tengo el número de teléfono de ninguno de los ministros, creo que tú sí, puedes decírselo. Y ya que hablamos de elecciones autonómicas... Si queréis gobierno yo y hacemos las cosas bien. No, si a mí con que hagan lo que nos prometieron hace muchos años me bastaba. Pero la problemática que tenemos en Medina del Campo con la vivienda es bastante importante. Pero ya puesto que tengo a dos que llevan a gala, y porque dentro de poco empiezan las elecciones autonómicas, yo voy a seguir pidiendo lo mío. Circunvalación a Medina del Campo, gran proyecto para Medina del Campo. Espero que venga en todos los números, tanto del Partido Popular, como de PSOE, como de Vox, como de Unión del Pueblo Leonés, como de Soria Ya, o el que sea. De Soria Ya no creo que meta la circunvalación. Bueno, yo quiero la circunvalación para Medina del Campo. Yo espero que ahora, cuando estén redactando sus programas electorales, pues sí que aparezcamos. Es lo normal, que aparezca en el tuyo y que aparezca en el suyo. Es lo que tenemos. Los medineses tenemos que luchar por cosas en Medina. Decías del área de transporte. El área de transporte, todos los años, desde que se empezó a hacer con el Partido Socialista, la Junta de Castilla y León ha estado pagando la mitad de la inversión, todos los años. Creo que eran alrededor de los 600.000 y esta es la última inversión que paga los 600.000 el entero. Y luego, con respecto a las subvenciones. No sé por qué al Partido Socialista Castilla y León solamente le subvenciona el 40% de esas subvenciones de las que hablabas, y en cambio a Cataluña el 90%. Entonces, nosotros, por cada 100 que nos dan, no sé si son 40 o 60, es 40-60, nosotros tenemos que palmar muchísimo dinero, y aquí tenemos a Luis Carlos, que cada vez que hemos querido pedir alguna subvención, por ejemplo, la renaturalización del río Zapardiel, le he dicho, Luis Carlos, esto se podría hacer, porque claro, no es si nos van a dar el proyecto. Ya no hablamos de si nos lo dan o no lo dan, porque eso es concurrencia competitiva. Tú compites contra otras ciudades, otras diputaciones o mancomunidades. Ya no es solamente eso, es que hay que tener el dinero. Es decir, ¿de qué me sirve a mí que mañana me digan te voy a dar 500 millones de euros para que desarrolles lo que quieras, o 5 millones de euros? Si es que en una parte la tenemos que poner el ayuntamiento, y esa dificultad es grande. El plan de sostenibilidad turística, los problemas que tenemos con los plazos, el personal, porque hay que contratar personal. Es que eso, cuando hablaba antes de la ley Montoro, nos dificulta la contratación de muchas cosas. No es tan sencillo porque puede lastrar la decisión que tome ahora. De hecho, tienen que ir muchas a pleno para decir todo el mundo que apoyamos el proyecto. No es tan sencillo como vamos a pedir una subvención. Luis Carlos, que se encarga del tema económico, vamos, yo lo veo así. Me voy a ir con una siguiente ronda. David, vamos a intentar que le dé tiempo a hablar antes de ir de nuevo al colegio a trabajar. Luis Carlos Salcedo, quiero abrir también otro debate, que es el de los presupuestos que están por llegar el próximo 2026, también el nivel de ejecución en el que cada uno de los portavoces considera que ha podido cumplir ese propósito del programa electoral que hace ya pues unos años, desde el 2023, se vino redactando. Luis Carlos Salcedo. Decía Luisma Pascual que si queremos que gobierne él. Pues yo no quiero, porque para luego arreglar todos los desaguisados que deja es complicado y nos complica mucho. Porque no me exijas luego nada. Desaguisado, no, porque Luisma ya ha gobernado durante 4 años y la verdad es que los desaguisados fueron importantes. Como la salida de la Mancomunidad de Tierras de Medina, que nos dejó a Medina en una ínsula con respecto a nuestra comarca, Carlos, que han hecho habla con propiedad, un contrato, por favor, que Medina no está fuera de la Mancomunidad.
Si me permites hablar, te lo explico. Pero hablas con la salida de la mancomunidad para la recogida de residuos sólidos, efectivamente, ¿vale? Que nos dejó como una ínsula y abandonando a nuestra comarca. Además, en un contrato que hicieron, que sale alrededor de 100-120.000 euros más que si hubiéramos estado en la mancomunidad, por una cuestión de economía de escala, tampoco hace falta ser aquí muy listo. Además de rescindir un contrato de limpieza con la empresa Albac, no San Gregorio, con la empresa Albac, que costó a todos los medinenses 450.000 euros en un contencioso administrativo. Porque San Gregorio precisamente pediría el lucro cesante de la residencia de la tercera edad, que en el año 2011 el gobierno de Luis Manuel Pascual no supo hacer y nos pide el lucro cesante y nos han condenado en el Superior de Castilla y León por 67.000 euros. Todos esos desaguisados que nos ha tocado sufrir y hacer fue porque gobernaban ustedes. Eso en cuanto a la limpieza, etcétera, etcétera. En cuanto a comparar Medina del Río Seco, comparar con Medina del Campo, pues mire, que me perdone el señor Esteban, que además es amigo personal mío, y desde aquí le mando un saludo. Pero bueno, es comparar a Dios con un gitano. Estamos hablando de Medina del Campo, 21.000, 24.000, más la comarca, casi 40.000. Medina del Río Seco, que está muy bien, que tiene un gran alcalde, que tiene 4.500 habitantes. O sea, podemos comparar a Dios con un gitano. Con respecto a las inversiones que ha hecho la Junta de Castilla y León, voy a enumerar así un poquito a bote pronto. 400.000 euros para la Plaza del Pilar, 670.000 euros para el área de transportes, 9 millones de euros para el Plan Territorial de Fomento, 2,4 millones de euros para el Hospital Simón Ruiz, y así podría continuar. En cuanto a las subvenciones edil, lo ha explicado más o menos bastante bien David. Mire, son proyectos para entre 5 y 15 millones de euros, de los cuales del reparto, que son de los fondos Next Generation, de los cuales el reparto ha sido por comunidades autónomas para la cofinanciación junto con las entidades locales. ¿Qué quiere decir esto? Según la comunidad autónoma en la que estés, estás financiando los proyectos en un X%. El resto de la financiación tiene que salir de las arcas municipales. Castilla y León le financian con un 60%. El ejemplo que ha puesto de LP, por ejemplo, en Andalucía financian con un 85%, con lo cual, fíjese, de poner ese 15% a poner un 40%. ¿Y qué estamos hablando? Como estamos hablando, para Cataluña un 90%, qué curioso. Pero bueno, la realidad es que a nosotros, Castilla y León, nos ha tocado la financiación o la cofinanciación de un 60% y 40% tienen que poner las entidades locales en proyectos de entre 5 y 15 millones de euros. ¿Qué sucede? Por poner un ejemplo, para un proyecto de 5 millones de euros, este ayuntamiento tendría que poner 2 millones de euros. ¿Qué sucede? Que financieramente este ayuntamiento no puede soportar tal endeudamiento, a pesar de estar en endeudamiento cero. ¿De acuerdo? Medina del Campo a día de hoy no debe ni un duro a ninguna entidad financiera, que eso es algo muy positivo. ¿Qué sucede con esa cofinanciación? Hombre, nosotros estamos comprometidos con 5 millones de euros en el Plan Territorial de Fomento. Nosotros tenemos compromisos de 300.000 y 400.000 euros para el Plan de Sostenibilidad Turística en la parte que nos toca. Estamos gestionando la subvención de los 28 millones de euros del Plan Territorial de Fomento, más, además, el plan de sostenibilidad turístico de 3.200.000 euros. Por tanto, acudir cuando dice no, es que no han percibido ni un euro de los fondos edil. Hombre, es que ni lo hemos pedido ni lo hemos perdido, lógicamente. ¿Y por qué no lo hemos pedido y por qué no lo hemos perdido? Precisamente porque financieramente no es viable para el Ayuntamiento de Medina del Campo. Sería un suicidio financiero para este ayuntamiento, y desde luego que otra cosa no, pero responsabilidad financiera tenemos. Mire, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que unido a los 5 millones de euros del Plan Territorial de Fomento, y vamos a decir solamente esas cifras, un proyecto, vamos a poner, de 10 millones de euros del edil, que tendríamos que poner 4 millones de euros, díganme ustedes si el Ayuntamiento de Medina del Campo está capacitado para endeudarse en 9 millones de euros. Claro, hay políticas financieras y políticas financieras. Desde luego, la nuestra, la de nuestro equipo de gobierno, desde luego que no es endeudarse en 9 millones de euros, que no sé yo si lo pagarían hasta nuestros nietos. Rápidamente también, Luis Manuel, por ir concluyendo. Pues obviamente, una vez más, vemos cómo en otros municipios se pueden hacer apuestas importantes y en Medina del Campo no. Y nos quedamos a la cola siempre, de todo el país, hasta de la provincia. Y no comparo, obviamente, Medina del Campo con Medina del Río Seco.
De hecho, me das la razón. Le das menor importancia a Medina Río Seco y yo pregunto por qué se cuatriplica la inversión de la Junta en el plan de fomento para aquella zona y no en Medina del Campo y su comarca. Que hablando de hacer comarca, no es irse de la mancomunidad, que Medina no se fue de la mancomunidad. Medina del Campo lo que estaba haciendo, hacer caso a la Junta de Castilla y León, porque es la que ordena el territorio. Y sabes que hay una modificación del territorio de la Junta de Castilla y León que no ha llevado, nunca ha desarrollado, que Medina del Campo tenía que ser núcleo principal de toda la zona de la comarca de Medina. ¿Cómo se llamaban? Las mancomunidades de interés general, ¿no? Del territorio. Es que estás diciendo una barbaridad. Te voy a dejar acabar, pero la barbaridad es esa. Lo estaba ordenando la Junta de Castilla y León y las mancomunidades en principio iban a desaparecer con este plan de la propia Junta de Castilla y León, que esto no viene del Partido Socialista. Y me da pena que como en Medina del Campo pues no se pueda desarrollar económicamente o competir con otros municipios perdiendo capacidad competitiva, a plenas luces se está viendo. Y a nivel de empleo y demás, obviamente no solamente son las nóminas que pagan las empresas, sino hay que ofrecer a la gente que se quiera quedar en Medina del Campo con sus familias pues un plus, una calidad de vida, facilidades. ¿Y qué pasa? En Medina del Campo hay muchos funcionarios con unas nóminas altas, con un poder adquisitivo alto, que deciden no quedarse en Medina del Campo. ¿Y por qué? Y esto es una situación personal que me ha pasado con 4 personas en el mismo caso, porque cuando van a pedir licencias a urbanismo, pues se eternizan. Cuando quieren hacer o pedir ayuda al ayuntamiento en servicios y burocracia, pues se eternizan y al final la gente se cansa y opta por irse a otros municipios. Y la imagen que se lleva nuestros visitantes como cuando vienen a Medina, siento ser tan pesimista, porque yo quiero a mi pueblo como el que más, pero lo que nos trasladan es que parece una ciudad anclada o una villa anclada en los años 70. Está sucia, está dejada, pues inmuebles hasta municipales en el centro, en el casco histórico de nuestro municipio abandonados, y yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer y no se puede echar la culpa ni a gobiernos centrales ni a gobiernos anteriores, que parece que todavía sigue teniendo la culpa de todo Teresa López. Pues déjala ya descansar en paz y dedicarse a lo suyo, y ahora lo que os toca es gobernar, tanto a Luis Carlos como a David, que están formando parte del tripartito, y que den respuestas, porque íbamos a iniciar a hablar de los presupuestos. Y no quiero, por favor, que me digáis la frase tan manida de que los presupuestos es un documento vivo, porque estoy un poco harto ya. Que se utilice esto para justificar cambios en los proyectos. Ahora ha habido otra modificación presupuestaria y es que no sirven de nada las aportaciones ni de los vecinos ni de los grupos de la oposición, porque este gobierno se lleva la contraria a sí mismo, da una importancia a unas cosas, luego a lo largo del año cambia de opinión y bueno, hay que prever que puedan surgir circunstancias como estas oportunidades en forma de inversión y guardar para esto. Lo que además en esta misma mesa no se tiene en cuenta al resto en el trabajo en común, porque hubo un compromiso tuyo, Luis Carlos, de que se iban a negociar los remanentes con todos los grupos políticos. Esto me sorprendió y obviamente después no fue así. Y luego insistir en la falta de transparencia de este ayuntamiento. Ya no voy a contar nada así muy especial de este tema, solamente a los vecinos de Medina que entren en la página web del ayuntamiento, accedan al portal de transparencia e investiguen un poco, intenten investigar a ver cómo de transparente es nuestro ayuntamiento. David Alonso, de hecho lo ha mencionado, esa renaturalización del río Zapardiel, imagino que seguirá siendo uno de sus propósitos. Nosotros no nos ha adjudicado esa subvención. No nos la ha adjudicado porque para Castilla y León nada más entraba un proyecto, ha sido el Ayuntamiento de Salamanca. Hemos quedado por delante de ayuntamientos como León, diputaciones, mancomunidades. Incluso hemos quedado en puntuación por delante de ayuntamientos a los que les van a conceder la subvención. Pero el reparto que tenía el Gobierno de España para estos fondos pues no nos toca. Lo que sí nos ha pedido es que hagamos un estudio sobre los ojos de los puentes. Ahora te voy a decir que será muy complicado que hagamos un estudio sobre los ojos de los puentes, porque, atentos, la última, 60.000 euros
hacer un estudio de los ojos de los puentes para pedir luego una subvención. A ver, lo que no puede pedir el Gobierno es que compitamos ayuntamientos pequeños, mayores de 20.000, pero somos pequeños, con ayuntamientos con el dinero, por ejemplo, que pueda tener Valladolid, Salamanca, León, diputaciones completas. Llega un momento que los ayuntamientos también nos desborda las solicitudes. Yo no puedo pagar un informe. Bueno, podríamos pagarlo. Pero yo, en cuanto hable con Luis Carlos y le diga, oye, Luis Carlos, para estudios, dame 60.000 euros, que es para no para el resto de estudios, porque cada vez que hay que hacer cualquier documentación, no lo puede hacer ni el concejal, ni muchas veces los técnicos propios de las concejalías, con lo cual a veces se nos hace inviable. Hay muchos proyectos muy interesantes y hay unos que podemos asumir con pequeños costes y otros que es inasumible, de hecho, para pedir estas subvenciones. Yo creo que Medina, de cara a los nuevos presupuestos, tenemos que cerrar muchos capítulos. Me llamaba la atención el tema de las modificaciones de los presupuestos. Es que siempre hay modificaciones porque siempre surgen nuevas oportunidades o nuevas necesidades, o hay que rematar determinadas necesidades. En este caso, sí, hemos tenido que sacrificar, yo creo que un proyecto muy importante. Creo que más que de necesidad física es algo psicológico, que es arreglar el tartán. El tartán que se destrozó con Fase, aquel tráiler que pasó y rompió la pista de atletismo con una inversión de 70.000 euros que teníamos, pero claro, es que lo hemos tenido que quitar, creo que para algo necesario, para ayuda a domicilio, ese dinero ha ido destinado a ayuda a domicilio. Pues sí. Hemos quitado a gente de hacer deporte porque se lo vamos a dar de ayuda a las personas. No nos daba. Claro, se lo vamos a dar a las personas. Entonces sí, hemos puesto por delante a la mayoría de las personas o a muchas personas que lo necesitaban por delante del tema del deporte. Una lástima. Una pregunta, ¿cumple la Junta de Castilla y León? Pues no cumple. ¿Con la financiación de la domicilio? Pero eso ya lo sabemos. Pues, entonces, no, Luis Carlos, no. Eso lo puedo explicar claramente. No cumple, por eso. No, sí cumple. El problema es. Si cumpliera, pues tendríamos para tartanes. La financiación de las entidades locales, yo creo que es un tema muy importante, no es exclusivo de Castilla y León, sino que es un tema nacional. Las entidades locales estamos valoradas a la hora de la participación en los sí, exactamente, con unos y con otros. Entonces hay determinadas cosas que somos las entidades locales los que asumimos porque queremos que nuestras políticas vayan hacia un lado o hacia otro, asumimos costes que debería asumir o bien unas veces el gobierno de la nación y otras veces las comunidades autónomas, y esto no está sucediendo. Eso es un debate muy amplio de cuánto debería tocar a Medina del Campo, por ejemplo. En otras localidades se ha presentado una moción, que ya sabemos que las mociones no son interpretativas para muchas cosas, no obligan a nada, realmente se pide. Nosotros acabamos de pedir a la Junta de Castilla y León una serie de cosas y al Gobierno de España una serie de cosas y sabemos que no. Y hablabas antes de que hay mucha gente que se va fuera. Bueno, en licencias en urbanismo no hay atraso ahora mismo. Lo siento, Luis Manuel, pero no hay atraso. No sé si ha sido hace 2 años, pero ahora mismo el último informe... 7 meses. El último informe de la arquitecta municipal es: no hay ninguna licencia pendiente en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Había una de 2010 y no era precisamente por una casa, sino por unos problemas con tema de cañadas. No, y puedes ir a hablar con Rocío, que se encuentra en urbanismo, y se lo decimos a ella. Pero ese es el informe que hay, no hay ninguna licencia. Si pedimos el oro y el moro, a lo mejor es por eso, por lo que no hay solicitudes. Y una cosa, que ya que tienes el teléfono, te lo vuelvo a pedir, que no es por meterme en lo personal ni con el Partido Socialista, ni siquiera. Una prima mía se ha comprado una casa para venir a Medina del Campo. Viene de Madrid. A tomar por saco el AVE, a tomar por saco la casa en Medina del Campo. Y se van a vivir a Valladolid, que tiene conexión directa. Esa frecuencia que nos han quitado... Tampoco es por eso, hombre. Bueno, pues una parte sí es por eso. Con lo cual, estaría bien recuperar esa frecuencia de AVE, que ya ha ido el alcalde a hablar con Adif, con Renfe, y recuperarlo. Que yo os invito a los dos a que hagáis todas las llamadas posibles a la Junta de Castilla y León y hacer esos programas que nos vengan bien a Medina. Solicitaba la palabra tanto Luis Manuel como Luis Carlos. Te avanzo que se va a poner
mayor disponibilidad de trenes en breve. Pues yo, mira, me alegraré muchísimo, igual que yo también, si también. llaman la circunvalación, cuanto más me alegraré mejor por ese partido político. Muchas gracias. Me voy, como decía, con Luis Carlos y con Luis Manuel. Despedimos a David Alonso. Gracias, como siempre, David, por acompañarnos. Se tiene que Adiós, David. Volver un placer. Al colegio a trabajar. Rápidamente, Luis Carlos y Luis Manuel Pascual, para rematar. Aquí se ha hablado de las mancomunidades de interés general. Mira, las mancomunidades de interés general correspondieron a la ordenación del territorio por parte de la Junta, que se hacían con las áreas básicas de salud, y que evidentemente las mancomunidades de interés general, que solamente hay constituidas dos, una es la propia Valladolid y otra es Medina del Campo, no tiene competencia de recogida de residuos sólidos. Es decir, las mancomunidades tanto del agua, Tierras del Hada, Jabel, Duero, etcétera, etcétera, como la Mancomunidad de Tierras de Medina, que es su objeto principal es precisamente la recogida de residuos sólidos y urbanos, no tienen competencias con la MINC. Por eso decía yo antes que Luis me había dicho una barbaridad, es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y esas mancomunidades de interés general sí que es verdad que están muertas en el olvido. Es verdad que en el gobierno del Partido Socialista, no voy a decirle a la señora López, porque ya no está en este tinglao, sí diré el gobierno de Luisma, porque sí que estaba, pero es verdad. No era mío tampoco. Te voy a decir una cosa buena ahora mismo. Se solicitó 46.000 y 46.000 euros para esas mancomunidades de interés general, en las que teníamos que devolver esos 90.000 euros si no generábamos esa mancomunidad de interés general. Lo que hicimos fue crearla, y es verdad que está ahí. Sí. Bueno, la tenemos creada con unos estatutos y veremos por qué vía va estas mancomunidades de interés general. Yo me da la sensación que por poca vía. Hay una cosa que también le voy a dar la razón, que queda mucho por hacer. Pues claro que queda mucho por hacer en Medina del Campo. Pero en Medina del Campo y en todos los sitios, porque siempre se tiene que mirar al futuro e intentar mejorar, por descontado. Y hombre, decir que la elección para dónde vivir, si tardan más en los trámites burocráticos en un ayuntamiento en otro, creo que esa no es la elección para vivir. No me creo que esa sea la elección. Del mismo modo que no te has creído tú que porque tengan más frecuencia o menos frecuencias los trenes se van a vivir a Valladolid. Es que no me lo creo. Y en cuanto a lo que sí que me llama mucho la atención es decir que un presupuesto no es vivo o que no debe ser vivo. Mira, en la última modificación presupuestaria... Yo no he dicho eso. Bueno, que no repitáis esa frase. Yo te he entendido que has dicho que no hay planificación, ya me la decía, y que no hay presupuesto vivo. Fidel Lambas, que es que me lo ha apuntado desde aquí. Me lo ha apuntado y yo te he querido entender que un presupuesto no puede ser vivo o que hay que tener mayor planificación. Hombre, ¿y cómo se planifica que se caiga una calle en Rodilana? Que hay que dotarla de 126.000 euros para arreglarla. ¿Y cómo se planifica que el servicio de ayuda a domicilio se necesita más financiación? Que por otra parte, ahora le explico lo del 90 y 10, que eso es muy importante también. ¿Cómo se explica todo esto? Hombre, no. Las modificaciones presupuestarias son para abordar o bien principios de oportunidad o cuestiones que han venido sobrevenidas. ¿Cómo? El que se caiga una calle. Le parece poco sobrevenido que se caiga una calle y evidentemente no había partida presupuestaria para esa calle, porque no se preveía que se cayera. Por poner un ejemplo, que es un ejemplo. A esa modificación presupuestaria última, el Partido Socialista votó en contra, que yo no lo pude entender. Yo dije, hombre, absténganse ustedes. ¿Cómo van a votar en contra de arreglar una calle que se ha caído? ¿Cómo van a votar en contra de dotar de 100.000 euros más al servicio de ayuda a domicilio si es para las personas? Pueden ustedes estar no de acuerdo de dónde se cogen las otras partidas. Bueno, pues yo solo entiendo que no puedan estar. Oiga, no quiero que quiten los 70.000 euros del tartán de la pista de atletismo. Bueno, pues puedo estar de acuerdo. Pero votar en contra, yo entiendo que el sentido del voto tendría que haber sido abstención. No obstante, yo no me voy a meter en casas ajenas. Desde luego que no me corresponde. Y hay una cuestión también que te voy a apuntar con respecto a la oficina de urbanismo. La ha adelantado también David. No hay atraso ahora mismo en el número de licencias. Y es más, se está trabajando, que lo saben ustedes, se está trabajando en la modificación, en un nuevo plan general de ordenación urbana, que va a intentar responder a todas aquellas dificultades que el actual plan de ordenación urbana, que es del año 2008,
fíjese si ha llovido, estamos en el 2025, pues ha quedado obsoleto y además había una serie de errores también que no se detectaron en su momento hasta que no tuvieron la aprobación definitiva, que sí que es cierto que impedía muchas cuestiones. También a nivel urbanístico está muy avanzado el tema de las vías pecuarias, haciendo una permuta con la Junta de Castilla y León que va a permitir a los dueños que pasan por las vías pecuarias por sus propiedades quitar un problema bastante gordo. Luego tendremos otros, pero de momento bastante gordo y se lleva trabajando años en este aspecto. Bueno, en definitiva, ya yendo a la pregunta que ha hecho Paula, los presupuestos. Les hemos iniciado, mire, en septiembre del 2025 hemos iniciado el presupuesto. Las previsiones ya las he recibido, tenían como fecha tope todas las concejalías y todos los jefes de servicio hasta el día 10, que ha sido el viernes. Ya he recibido algún retrasado o que se ha prolongado en el tiempo. He recibido sus presupuestos el día después del puente, el 14 creo que es, ha sido el puente, eso es, el 14. Pero bueno, ya tengo lo de todos, tanto de gasto corriente como del capítulo 4 y el capítulo 2, gasto corriente. Ya lo estamos ordenando en el programa informático. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos haciendo una previsión de gastos e ingresos en septiembre del 2025. ¿Qué podrá pasar en septiembre del 2026, en noviembre del 2026? Pues no lo sabemos. Por eso decimos que es un presupuesto vivo. Por eso la palabra, la propia etimología de la palabra es presupuestos, lo que yo considero que voy a gastar, mis líneas de lo que voy a gastar. Pero hay a veces que por diversas circunstancias, o bien por principios de oportunidad, como he dicho anteriormente, o bien por cuestiones sobrevenidas, que hay a veces que suceden, pues que tiene que variar ese presupuesto. Si no lo hiciéramos, seríamos unos irresponsables y seríamos malos gobernantes. Por eso siempre digo que un presupuesto es vivo, dentro de que hay algunas corporaciones que se aprovechan. No es nuestro caso, se lo puedo garantizar. Se lo puedo garantizar, no es nuestro caso. Todas las modificaciones presupuestarias corresponden o bien a proyectos que por diversas circunstancias no se pueden llevar a cabo, o bien a cuestiones sobrevenidas o principios de oportunidad que nos encontramos a lo largo del año, como es normal y como es en cualquier familia. Luis Manuel Pascual, ya por concluir, cerramos con usted. Luis Carlos, enhorabuena, de verdad. Si habéis empezado a trabajar este año por septiembre, para mí va un popoco tarde también, y los tenéis para enero, os aplaudo. Ojalá. Habréis tardado solamente 6 años en tener los presupuestos presentados, porque es cierto que pueden surgir. Ya sabes lo que te voy a responder, ¿eh? Ya sabes lo que te voy a responder. Es cierto que pueden surgir imprevistos, sobre todo si se presentan en enero, pero cuando se han presentado en julio ya tenéis gastado el presupuesto. ¿Cómo alargamos los tiempos? Que no es verdad que se haya presentado los últimos junio. No, que no es verdad. Te regalo un mes. Que se presentaron en abril, se aprobaron una aprobación definitiva en mayo. Me parece muy curioso que desde la oposición, intentando arrimar el hombro, intentando... Es complicado proponer enmiendas a unos presupuestos desde la oposición, que estamos un tanto limitados en cuestión de tiempo y recursos, pero recuerdo hablar con los compañeros de presentar enmiendas que ahora hemos visto reflejadas en las modificaciones presupuestarias. ¿Por qué ahora sí se puede apartar 40.000 euros de gastos postales? ¿Por qué ahora se puede quitar una parte importante en representación? ¿Por qué ahora sí? Y cuando lo propusimos nosotros no, que era hacer una serie de modificaciones porque de algún sitio hay que quitar para hacer propuestas y inversiones. Y a mí me gustaría, ya lo presentamos en una moción, que hubiera un porcentaje, como ya se hizo en Valladolid, que fueran los presupuestos participativos. En el pleno que lo presentamos se nos dijo que los vecinos ya participan cada 4 años con su voto. Entonces, pues tienen que dejar gobernar y ya está. Y el poder de decisión de los vecinos y hacerles partícipes de la política municipal pues se ve muy reducido. Y es algo que me gustaría volver a poner encima de la mesa porque creo que es viable, porque creo que no sé, creo recordar en porcentajes, no sé si quedaban en 250.000 euros lo que se podía dedicar a estos presupuestos participativos,
que no está obligado el ayuntamiento, pero que incentivaría a la participación de la sociedad y de las asociaciones, en este caso, en hacer propuestas. Obviamente no tienen que marcar los vecinos el rumbo de Medina del Campo, para eso han derivado su poder de decisión en los concejales, pero claro, es que este grupo de gobierno tiene que tener unas metas muy definidas, unos objetivos muy claros para que Medina crezca, para que Medina sea más cómoda al visitante, sea más cómoda para los propios vecinos, para nosotros mismos, para que estemos a gustos, motivados, con una visión positiva, porque ahora mismo la visión es bastante pesimista, hay como una sensación de hartazgo y de monotonía, que eso me duele mucho, porque yo creo que se pueden mejorar mucho las cosas, y los presupuestos tienen que marcar esto. Llamarles vivos, si queréis, o movibles, pero tiene que tener unas metas muy claras y unos fijos mínimos para cualquier consistorio y cualquier equipo de gobierno. Luis Manuel Pascual, Luis Carlos Salcedo, nos vamos a quedar con estas declaraciones, con este balance que hacemos sobre lo que llevamos de legislatura y cómo se encaran, por supuesto, esas elecciones que tenemos próximamente de nuestra comunidad autónoma. Pues probablemente tengamos tiempo más adelante de tratar de este tema. A ambos, muchísimas gracias como siempre por sacar este ratito, no solo para nosotros, también por supuesto para los oyentes que quieren conocer sus puntos de vista. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.